Bienvenidos nuevamente, soy el pastor Winston Medina y en esta oportunidad ha nacido en mi corazón desarrollar toda la teología del diezmo. Hace muchísimo tiempo había publicado un video, pero preferí quitarlo para hacerlo de mejor calidad. Y el día de hoy voy a tratar de ser lo más ilustrativo posible para que ustedes puedan entender la idea principal del mensaje de hoy. Hoy vamos a hablar entonces de la teología del diezmo y vamos a hablar específicamente hoy la introducción. Yo quiero echar las bases para que ustedes puedan comprender bien este tema. Este va a ser la parte 1, la parte introductoria. Y vamos a comenzar definiendo qué es el diezmo en tiempo contemporáneo. Hoy día las iglesias definen como diezmo el 10% de nuestras ganancias netas o brutas, de manera que básicamente si yo recibo $100 yo debo dar $10. Las iglesias no se ponen de acuerdo todavía si es de mi entrada neta, de mis ingresos netos o de mis ingresos brutos que yo debo dar ese 10%, entendiendo por ingresos netos la diferencia que me queda después que yo he pagado mis servicios y después que yo he gastado en mi familia, en la comida y todo eso, y de la diferencia pagaría, o si es del bruto, es decir, que si mi sueldo es 100, antes de yo usarlo en cualquier otra cosa, yo debo dar el 10%. Está en discusión todavía esto, ¿no? Las iglesias no se han puesto de acuerdo en este respecto. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a la Biblia con esta teología del diezmo? Porque para nadie es un secreto que el diezmo ha sido de bendición para la construcción de grandes templos en todos los países del mundo, ya que la iglesia no es sostenida por ingresos gubernamentales como lo es la iglesia católica, pero la iglesia evangélica depende de estas finanzas. Pero vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Entonces, para poder comprender la teología del diezmo, nosotros tenemos que entender que a la luz de la Biblia existen tres civilizaciones. ¿Por qué es importante? Ya vamos a ver por qué es importante. La primera civilización es la civilización de Israel, es decir, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está compuesto en su mayoría por judíos, entendiendo como judíos la religión fundada por Abraham. Incluso no se centra solamente en Israel, sino que habían también judíos, llaman judíos prosélitos fuera de Israel, y los judíos eran los que adoptaban o aceptaban la religión, los pactos, los mandamientos, las leyes del Antiguo Testamento. Luego tenemos otra civilización que también se menciona en la Biblia, que son los gentiles. Y cuando ustedes ven estas banderas, que quise ilustrarlos con banderas, ¿por qué? Porque cuando hablamos de los gentiles estamos refiriéndonos a las naciones fuera de Israel. Todas las naciones fuera de la nación de Israel, esos son considerados gentiles. Y luego tenemos otra civilización que es la iglesia que está formada por el grupo de cristianos, teniendo como líder principal Cristo. De manera que aquí tenemos que marcar un contraste. Israel, esta primera civilización o esta primera nación, o los judíos, tienen como fundador a Abraham, mientras que la iglesia, en el otro extremo, tienen como fundador a Jesucristo, que era judío también, a Jesucristo. Los gentiles estaban como ovejas sin pastor, desamparados, estaban ajenos a las promesas, totalmente desconectados de lo que la Biblia decía, porque a ellos no se les había evangelizado, aunque sí algunos que eran judíos prosélitos. Pero las naciones como tal, fuera de eso, eran considerados incircuncisos y eran considerados gente que estaba ajena a los planes, a los proyectos, a las promesas y a los planes de Dios. Con esto de base, yo quiero que ustedes visualicen estos tres pueblos. Nosotros tenemos que entender que Dios muchas veces va a hablar a Israel en la Biblia. Cuando leamos, tenemos que estar conscientes. ¿Por qué es esto importante? ¿Y por qué este es el fundamento? Porque antes de que nosotros podamos aplicar una verdad bíblica a los cristianos, o a las naciones, a los gentiles, o a Israel, necesitamos leer de las páginas de la Biblia a quién está dirigido, cuándo se dijeron esas palabras y por quién fue dicho incluso. Entonces vamos a adentrarnos con esta realidad. Ahora, vamos a profundizar un poco quién es Israel. Ya les dije que Israel tenía como líder principal, fundador, Abraham. Dios llama a Abraham, le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a una tierra que yo te mostraré que has de heredar, que era la tierra de Canaán. Abraham sale con su familia y es cuando comienza el judaísmo, porque Dios le da una promesa a Abraham en Génesis capítulo 12, donde dice: te bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben esto, y dice: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta era la figura principal del judaísmo o de Israel. Luego tenemos otra figura prominente que es Moisés, que es el libertador de Israel. Israel cayó en esclavitud en Egipto por 430 años y entonces Dios levantó a Moisés, que era un príncipe egipcio pero de descendencia hebrea, y Moisés, cuando era prófugo de la justicia, Dios lo llama, se aparece a Moisés, lo llama, le da una misión y Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, y Moisés se convirtió en el libertador de Israel. Pero no solamente fue el libertador de Israel, sino que Dios luego le dice a Moisés que tiene que subir a una montaña llamado el monte de Sinaí, y Dios allí le entregó la Torá.
La Torá no es más que la ley, es igual a ley. La palabra Torá en hebreo significa ley, instrucción, como ellos mejor la conocen. ¿Qué era la ley judía? La ley judía o la Torá consistía de 613 mandamientos que Dios le entregó en el Sinaí a Moisés, expresado en 10 mandamientos que él desarrolló con el paso del tiempo. Entonces, esos 613 mandamientos que estaban resumidos o sumarizados en los 10 mandamientos estaban divididos en dos grupos. Esos 613 mandamientos estaban divididos en 365 prohibiciones, cosas que los judíos no debían hacer, abstenciones, 365 prohibiciones, y tenían 248 afirmaciones. Es decir, las abstenciones o las prohibiciones, que eran 365, pasaban a ser los deberes de los judíos. Ustedes cumplan con esto, absténganse de esto, y las afirmaciones eran los derechos, y yo les voy a hacer gozar de estos derechos, serán benditos en el campo, etcétera, etcétera. Dios había dado 248 afirmaciones para el pueblo de Israel. En el árbol cristiano, la Torá o la ley es conocida como el Pentateuco. Y cuando hablamos del Pentateuco nos estamos refiriendo de los 5 primeros libros de la Biblia, como también los judíos tienen la Torá, los primeros 5 de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, esencialmente, donde más vamos a ver el trato de Dios con Israel, donde vamos a ver cómo Dios levanta a los líderes, a los patriarcas, no solamente a Abraham y a Moisés, sino a otros también, como a Noé y a otros patriarcas, pero nos vamos a dar cuenta que hay dos líderes prominentes, que son Abraham, fundador del judaísmo, Moisés, libertador y legislador de Israel. Y es allí donde Dios comienza el trato con Israel y legisló, le dio la constitución, los 613 mandamientos. La Torá consistía en los mandamientos, la constitución, el documento legal que ellos debían guardar como nación para poder gozar de los beneficios que Dios prometía. En pocas palabras, Dios trata con Israel en todo el Antiguo Testamento, pero comenzando con la Torá, con la ley, con el Pentateuco. La palabra Torá es judía en hebreo, es en el idioma hebreo, que significa ley o instrucción o enseñanza, y la palabra Pentateuco es de carácter griego, que significa 5 libros. Penta de 5, como pentagrama, 5 líneas. Pentateuco, 5 libros, 5 rollos. El Antiguo Testamento entonces es todo lo que existe desde Génesis hasta Malaquías en nuestra Biblia, es todo el Antiguo Testamento, que equivale a 39 libros que tenemos los cristianos. Esos 39 libros, en esos 39 libros hay un trato especial de Dios con Israel. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dios comienza a tratar en la ley con Israel por medio de sus dos líderes y otros líderes, pero especialmente Abraham y Moisés, legislador y fundador. Y luego Dios comienza a corregir al pueblo de Israel por medio de los profetas y a recordar al pueblo de Israel sus mandamientos por medio de los salmos, los proverbios, etcétera, etcétera. Luego tenemos los gentiles. Usted podría preguntarse, ¿estaban los gentiles en el plan de Dios? Por supuesto que sí. Mira lo que dice Génesis 12:3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A quién Dios le dijo eso? A Abraham, cuando hizo pacto con Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, Dios lo bendice, le dice entre otras cosas que bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y serán benditas en ti, Abraham, en ti, todas las familias de la tierra. La traducción original dice todos los pueblos, todas las naciones de la tierra. Es decir, los gentiles iban a ser benditos por la promesa dada a Abraham. Esto se encuentra en Génesis 12:3. De manera que podemos decir que todas las familias de la tierra están bajo una promesa que Dios iba a tratar con ellos en el futuro. En Isaías, en los profetas mayores, especialmente Isaías 42:1, también se encuentra una profecía que Dios trataría con las naciones, con los gentiles. He aquí mi siervo, hablando de Cristo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Es decir, aquí está diciendo que Cristo traería justicia a las naciones, que tendría un trato especial con las naciones por medio de Cristo. Ahora, ¿qué es la iglesia entonces, el tercer pueblo? La iglesia, de acuerdo a Efesios capítulo 2, que hay una excelente definición allí, Efesios 3:6 también dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran gentiles, vean, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Está haciendo referencia al pacto que Dios hizo con Abraham, que Dios pidió que se tenían que circuncidar todo varón al 8º día, y por medio de esa circuncisión entraban al judaísmo. Por eso era la señal del pacto, era la carne. La circuncisión era la señal de ese pacto. Por eso es conocida como una religión de la carne, porque tenían como elemento principal, como elemento iniciador de esa religión, la circuncisión. Por tanto, dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, las naciones fuera de Israel, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. O sea, los judíos llamaban a los gentiles incircuncisión.
Por eso dice, hecha con manos en la carne. En aquel tiempo, dice, cuando los judíos le llamaban incircuncisión o incircuncisos, en aquel tiempo, ¿cómo estaban los gentiles? Estabais sin Cristo. Pero no solamente estaban sin Cristo, sino que estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, ellos desconocían lo que Dios le prometió a Abraham. En Génesis capítulo 12:3, los gentiles o las naciones desconocían porque no tenían acceso a la Biblia, no tenían acceso al Antiguo Testamento, no tenían acceso a la Torá y a los profetas del Antiguo Testamento. Ellos no conocían las Escrituras, de manera que ellos estaban ajenos a los pactos, a las promesas, y estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, si los gentiles, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, es decir, los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, judíos y gentiles, circuncisión e incircuncisión, hizo uno, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos pueblos, judíos y gentiles, repito, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las amistades. En pocas palabras, los judíos y los gentiles, Israel y los gentiles, mediante la sangre, son dos cosas que se nos dicen aquí, mediante la sangre de Cristo, fuimos cercanos por la sangre de Cristo, y mediante la cruz, Dios nos convirtió en uno solo. Y noten que el autor evita decir otro pueblo, hizo un solo pueblo, sino que prefiere usar la figura de un hombre. Hizo un solo hombre o un solo cuerpo. Ese cuerpo es lo que se conoce como el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, constituida por cristianos, concluyendo de tal manera pues que la iglesia está constituida por judíos y gentiles convertidos a Cristo, unidos por Cristo. Cristo rompe la pared intermedia y hace de ambos un solo cuerpo. Esto también se repite en Efesios 3:6. Pueden leer que Cristo dice que los gentiles pasaron a participar de las promesas que ellos desconocían, ¿verdad? De las promesas, como dice ahí, que ellos estaban ajenos, que ellos ni siquiera estaban enterados de que Dios había prometido a Abraham que ellos iban a ser bendecidos, que ellos tenían una promesa, y en Isaías 42:1, donde ya leímos que Dios le traería justicia a ellos por medio del Mesías. Ellos estaban ajenos a esto, pero Dios los hizo partícipe y los integró al pueblo de Israel, haciendo un solo pueblo. De manera pues que esto es maravilloso. ¿Cómo saber entonces si Dios está hablando a un pueblo o a otro? ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué es importante esta base? Claro, porque necesitamos saber entonces, cuando leamos la Biblia, cuándo Dios le está hablando a Israel, cuándo le está hablando a los gentiles. Generalmente los gentiles en el Antiguo Testamento se habla Dios de ellos en forma de promesa, y ellos estaban ajenos y totalmente desconectados de la situación y de las verdades que Dios decide, de las promesas que Dios tenía para con ellos. Y no es hasta que Cristo viene para que ellos pudieran entender, y nosotros como gentiles fuera de Israel pudiéramos conocer por medio de la evangelización apostólica y de la iglesia constituida en el primer siglo, quién es Jesús y cómo pasamos a ser partícipes de esa gran promesa dada a Israel por medio del padre Abraham. Ahora, ¿cómo saber si Dios está hablando a un pueblo o a otro? He hecho una línea del tiempo para que puedan entender mejor. Vamos a decir que quien divide esta línea del tiempo es Jesús con su cruz, con su muerte, y tenemos que Jesús divide la Biblia. Cuando Cristo viene, la Biblia se divide en dos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando leamos el Antiguo Testamento, por lo general, Dios está hablándole a Israel y le está hablando a los gentiles. ¿Cómo le habla Dios a Israel? Por medio de las ordenanzas, de los mandamientos, de las leyes, 613 mandamientos, y los profetas van a corregir la rebelión de Israel. Entonces Dios habla con instrucción, con leyes, con constitución, pero Dios también habla con la corrección por medio de los profetas, y por medio de los salmos Dios le recuerda a Israel lo que Él ha hecho por ellos, las maravillas que Dios ha hecho con ese pueblo y cómo Dios los ha ayudado a atravesar un desierto. En segundo lugar, Dios le habla a los gentiles, pero los gentiles no estaban enterados de lo que Dios decía de ellos. ¿Cómo les habla Dios a los gentiles? Sencillamente lo había encerrado todo bajo promesa, como ya lo vimos en Génesis 12:3,
y también lo vimos en Isaías 41 y en otros pasajes de Isaías, creo que Isaías 60, 61, donde Dios habla que tendría planes con los gentiles, de manera que ellos no estaban enterados, pero Dios en el Antiguo Testamento habla de dos pueblos, Israel y los gentiles. Y de Cristo, cuando Cristo viene, entonces Cristo trae la novedad de la iglesia, que viene a unirlos, más bien a quitar la pared que los separaba, y Él los une en un solo pueblo que nosotros llamamos la iglesia, que en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. ¿Cómo trata Cristo con la iglesia? Bueno, Cristo es el cumplimiento de la ley y además abre un camino nuevo para que los gentiles conozcan de los pactos y de lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento de ellos y de ambos pueblos. Dios hace uno solo, formando así la iglesia. Entonces, ¿cómo yo sé cuando Dios me está hablando? Bueno, si estoy leyendo el Antiguo Testamento, lo más seguro es que Dios esté hablando a Israel, a los judíos, o le esté hablando o esté dando promesas para el futuro, los gentiles. Pero en el Nuevo Testamento, más que todo, vamos a encontrar que Cristo, especialmente a partir de Hechos de los Apóstoles en adelante, Cristo viene a regular lo que es la iglesia. Que, bueno, no es coincidencia, pero hay un propósito. La palabra Torah en hebreo significa instrucción o enseñanza, y Cristo nos trae su doctrina. La palabra doctrina significa instrucción y enseñanza, porque ahora Cristo con este nuevo cuerpo que es la iglesia va a traer nuevas enseñanzas, nueva doctrina, una novedad de mensaje que es el reino de Dios, y va a establecer doctrina. Ahora yo quiero saber cuándo yo debo aplicar directamente lo que la Biblia dice. Debo leer el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, pero más específicamente Hechos de los Apóstoles y las cartas del apóstol Pablo, las 13 cartas del apóstol Pablo, las 2 cartas de Pedro, las 3 cartas de Juan, etcétera, etcétera, Apocalipsis. Todo esto tengo que aplicármelo directamente a mí, porque soy cristiano gentil convertido a Cristo, ahora iglesia. Y quiero saber cuándo Dios le está hablando a Israel, a los gentiles, y no debo hacer una aplicación directa a mí. Tengo que leer el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando leo el Antiguo Testamento, no significa que porque soy cristiano y soy iglesia, yo voy a invalidar el Antiguo Testamento. No, para yo poder entender el Nuevo Testamento, debo entender el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, lo que fue traducido en leyes, normas, reglas, recordatorios y correcciones, deben servirnos a nosotros de ejemplo para que nosotros lo practiquemos y saquemos de allí los principios que podemos aplicar. Hay principios en el Antiguo Testamento que nosotros vamos a aplicar, y toda la teología de base que da pie o abre un camino nuevo para el cristianismo. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la práctica. Por ejemplo, el diezmo es parte de esos 613 mandamientos que Dios dio. Por ejemplo, Levítico 27, 30, 33 es donde vamos a encontrar la primera ley del diezmo. Y dice así literalmente: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Es decir, quinta parte equivale a un 20% más. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Los pastores les gusta mucho citar el versículo, estos 3 versículos, fuera de contexto. Y ellos dicen, es de Jehová, tienen que traer el dinero. Entonces dicen, y el diezmo de la tierra, así de la simiente, leen estos 3 versículos. Pero hay una mala aplicación, porque si ustedes se dan cuenta, si uno lo saca de contexto, uno no puede ver a quién Dios le está hablando. Pero si vamos, por ejemplo, al versículo 1 y 2, vamos a encontrar, dijo Jehová ¿a quién? A Moisés. ¿Quién es Moisés? Un líder de ¿quién? De la nación de Israel, el segundo líder más prominente de Israel, el legislador y libertador del cual yo le hablé. Y Dios, que le dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel. Vea, la iglesia no existía. Y diles, que Él les va a decir lo que le dijo. Entre muchas cosas les dijo estas cosas. También podemos ver la conclusión. Muchas veces encontramos estas claves en la conclusión de ese mismo pasaje. Por ejemplo, en el versículo 34 dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés. ¿A quién? A Moisés, segundo líder de Israel, más prominente, legislador y libertador. Repito, que Dios le dio los mandamientos en el Sinaí, los 613 mandamientos. Y dentro de esos mandamientos estaba la ley del diezmo. ¿Para quiénes? Para los hijos de Israel. ¿Dónde? En el monte Sinaí. Dios le dio esto a Moisés, versículo 34. Ven como nosotros, si sacamos el versículo, si lo citamos fuera de contexto, nos pueden desarmar y pueden decir, no, mira, tienes que dar porque le pertenece a Jehová, tienes que consagrarlo, tienes que dar el diezmo. Es más, si no lo pudiste dar, cuando lo vuelvas a tener que dar, tienes que pagar una multa de 20%. Entonces uno está endeudado con Dios. Pero cuando uno lee el contexto, nos damos cuenta que Dios está hablándole a Israel. Ahora, ¿debo hacer una aplicación directa a la iglesia y a los cristianos? No, porque la iglesia no existía, amigos. Esto se escribió 1400 años antes de Cristo. Esto ayuda mucho a saber cuándo se dijo esto. Moisés recibió los mandamientos 1400 años antes de Cristo. Por lo tanto,
es anacrónico este pasaje en comparación a la iglesia que vino a existir en el día de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, es decir, 1433 años después. Entonces aquí nos damos cuenta nosotros que es muy importante entender que el contexto de este texto es la nación de Israel, y Dios se lo da a Moisés para que se lo repitiera a Israel. Y nosotros no somos Israel, nosotros somos la iglesia. Somos el Israel de Dios, como dice Pablo, pero sin embargo, en este sentido no somos el Israel literal al que le fue dada la promesa de aquel entonces. Ahora, ¿quiere decir que yo no puedo aplicar este pasaje a mi vida? Por supuesto que no en sentido literal, pero sí en sentido el principio que hay detrás de esto. ¿Cuál es el principio que hay detrás de esta ley? Del diezmo. Bueno, que nosotros tenemos que darle a Dios, de lo que Dios nos da. De lo que Dios nos da. Yo no quiero andar mucho en esto porque lo que quiero es mostrarles cómo podemos nosotros interpretar si debemos aplicar literalmente o no literalmente un pasaje de la Escritura. Pero yo quisiera decirles que el diezmo de Israel no consistía en dinero, jamás. Esta es una definición moderna, por eso comencé con eso. Si yo tengo un billete de 100, debo dar 10. Pero les repito, en el antiguo tiempo, cuando Dios estableció la ley, lo vamos a ver más adelante, no consistía en dinero, consistía en animales. Por eso dice, y todo el diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara. Y en el 30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, la semilla, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Es decir, que no consistía en dinero. Otro ejemplo, segunda vez que aparece la ley del diezmo, Deuteronomio 14, 22, 29. ¿Qué dice? Este texto dice así. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Subrayé la palabra cada año, porque existía un diezmo que se da. El diezmo no se daba todos los días ni todos los fines de semana como ocurre en la iglesia de hoy. Se daba cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, no era dinero, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. La razón por la que Dios le da el diezmo, exige el diezmo, uno, es para que Israel aprenda a temer a Dios, que no dependa del dinero sino de Dios. Y si en el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces ¿qué vas a hacer con el dinero cuando no lo puedes llevar? Lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, ya sea por vacas, por ovejas. Es decir, no es que aquí hay una mala interpretación de algunos que dicen, tienes que dar dinero por lo que deseas. ¿Qué tú quieres? Una casa, da el diezmo, pacta con Dios. Eso no es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo es que si mi diezmo consiste en vacas, o en ovejas, o en vino, yo no lo puedo llevar porque me queda un recorrido muy lejos y es mucho. Bueno, véndelo, lleva el dinero en tu mano. Eso es lo que quiere decir, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová y te alegrarás tú y tu familia. O sea, ¿cuándo consistía en dinero? Cuando era imposible para mí cargar con ese gran peso por la distancia que era muy lejana. Ahora dice, y no desampararás al levita. Vean el contexto. Existen levitas hoy. Amigos, la tribu de Leví desapareció hace tiempo. De manera que esto es anacrónico, no puede aplicarse. Y no desampararás al levita porque el diezmo se recogía cada año y tenía el fin de sostener, por un lado, a los levitas, que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Esa es la segunda razón por la que Dios da el diezmo. El diezmo es para que ellos temieran delante de él. Y segundo, para que pudieran sostener el ministerio sacerdotal, que eran los levitas. Ellos no tenían heredad. Cuando se distribuyeron las tierras, la tribu de Leví quedó sin tierra y dice, no se preocupen, ustedes serán mis sacerdotes. Y entonces ellos tendrán que pagar una especie de multa o de impuesto para que ustedes sean sostenidos. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí, no desampares al levita. Al fin de cada 3 años, ahora, ellos no se podían desentender de ese diezmo que dieron. No era que ellos lo dieron y ya se olvidaron de él. No, mira lo que dice, lo que sigue. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Vean, esto es muy importante, que tenemos una mala aplicación de la palabra de Dios. Es decir, vea que acá había un diezmo de 1 año y un diezmo de 3 años. Y dice, y vendrá el levita, dice, lo traerás a tu ciudad, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Es decir, que aquí hay un sistema de sabiduría increíble, que el diezmo no solamente tenía el propósito que los judíos aprendieran a temer y a depender de Dios, 2, para sostener al levita, pero en tercer lugar, Dios sabía que iba a haber huérfanos, iba a haber gente pobre, iba a haber viudas, y ellos no tenían cómo sobrevivir. El diezmo de cada 3 años, y ahora lo iban a traer a las ciudades para repartirlo.
y comer y tener una gran fiesta delante de Dios y ver cómo Dios proveía también para los necesitados. Los pobres siempre los vamos a tener entre nosotros. ¿Se usa el diezmo correctamente hoy día? No, si vamos a aplicar la Biblia, vamos a aplicarla correctamente. Ahora, ¿cómo yo sé que está hablando de Israel? Bueno, lean Deuteronomio 10. La Biblia no tenía capítulos ni versículos. Si ustedes van a Deuteronomio 10, van a ver cuando Dios les dice a Moisés: labra 2 tablas y sube al monte que yo te mostraré. Y Dios le habla a Moisés y comienza Dios a darle los mandamientos. Y estas son parte de los mandamientos que Moisés trae de esa montaña. De ahí comienza todo. Palabras clave: levitas, y hablando de sacerdotes. Entonces no es aplicable para nosotros el día de hoy. En conclusión, en esta parte introductoria, vean por qué es importante conocer. Número 1, aplicar el texto bíblico dependerá del tiempo en que se escribió. 1400 años se escribió lo de Moisés, y del pueblo al que esté dirigido. En este caso, está dirigido a Israel, está dirigido a las naciones, a los gentiles, o está dirigido a la iglesia. Tengo que ver el contexto. Segundo lugar, el diezmo es parte de los 613 mandamientos dados por Dios a quién? A Moisés en el Sinaí para Israel. Cuando 1400 años antes de Cristo, ni siquiera Cristo había venido a la tierra, ni siquiera hubo el Pentecostés, ni siquiera Cristo había fundado su iglesia. Entonces esto nos debe hacer a nosotros pensar. Yo no puedo aplicar estos versículos a los cristianos porque quedaríamos fuera del contexto histórico del momento, sería anacrónico para nosotros, aunque es palabra de Dios, pero tiene un destinatario específico que es la nación de Israel, y la iglesia no es Israel, es el producto de ambos pueblos, judíos y gentiles, que Dios combinó por su sangre y por la cruz del Calvario, y tienen mandamientos distintos a estos. Quiero explicar mucho más. Yo sé que algunos ya estarán pensando: sí, pero Abraham no existió bajo la ley, y Abraham dio el diezmo. Eso voy a responder en la segunda parte. Dio el diezmo a Melquisedec. ¿Qué hablamos de Jacob? Jacob también diezmó, es el segundo diezmador del cual tenemos referencia, y no existía la ley. Por lo tanto, el diezmo se empezó a dar antes de la ley, y así que hoy está vigente. Bueno, yo voy a responder a eso en mi segunda entrega. Tengan una excelente tarde, o día, o noche, y que el Señor les bendiga grandemente. Hasta luego.